Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la reunión, al mensaje, a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros en este día. Es una continuación, como casi siempre, de los mensajes anteriores. En este caso, es una continuación del mensaje de la semana pasada, el cual se llamaba o se llama El temor que anula la fe. Hoy le he titulado La verdadera prueba de Job, porque Job es un ejemplo para nosotros que vamos a analizar y de cuya experiencia vamos a sacar pues lecciones de aprendizaje en cuanto al temor en un ser humano, en una persona. Qué tan peligroso, qué tan delicado es el temor. El temor es un estado emocional debido a una sensación de inseguridad que generalmente viene por una situación que no queremos que se presente en el futuro. Algo que nosotros no queremos que suceda. Entonces, nos genera inseguridad, nos genera miedo o temor. Y es una falta de confianza en Dios, por lo cual es un pecado y es una puerta abierta para que Satanás pueda atacar al Hijo de Dios. El temor es la fe, pero al revés. Lo que sucede con la fe, de que la fe llama a las cosas que uno quiere que sucedan, para que sucedan. El temor pues llama a las cosas que uno no quiere que sucedan. Efectos negativos del temor. El temor causa sentimientos de ansiedad en la persona, causa angustia. Y es importante que vayamos analizando si usted ha tenido o tiene o padece este tipo de sentimientos o emociones que tal vez no se lo han podido detectar cuál es la causa, que usted se analice si es por algún temor que usted está teniendo, algún temor que usted está alimentando. El temor entonces también causa o tiene sentimientos también de nerviosismo y de preocupación. El temor puede causar un aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración en el cuerpo, tensión muscular y dilatación de pupilas y dolores de cabeza también. Hay gente que dice, no he sabido por qué frecuentemente de vez en cuando me duele la cabeza. No es normal, por así decirlo. Los dolores de cabeza siempre se ven a situaciones que pudieran estar ocurriendo, ya sea físicas, emocionales o espirituales. Así que es importante analizar si de repente ese dolor de cabeza que nadie ha podido detectar pudiera estar viniendo por temores que estuviesen siendo alimentados. También puede causar el temor problemas digestivos, problemas gástricos, aún colitis también pudiera ser, gastritis también, y también problemas de fatiga por el estrés que causa el temor, dada la ansiedad y la preocupación que conlleva la situación que uno está temiendo que se presente en un futuro cercano. El temor también conduce a sentimientos de impotencia, de tristeza y desesperanza. Afecta las relaciones interpersonales, ya que la persona puede evitar interactuar con los demás debido a sus temores. Entonces se aparta. La persona puede manifestar tal vez un silencio, estar callado, estar pasivo, falta de alegría, falta de felicidad, porque el temor precisamente lo está dominando. Hoy vamos a ver el ejemplo de Job, en cuanto al temor. Y vamos a analizar que Job tuvo temores muy fuertes. Así que los invito a ir al libro de Job, capítulo 3, versículos 25 y 26, el cual lo leímos la semana pasada, pero quiero profundizar un poco en esta ocasión. Job, capítulo 3, versículos 25 y 26, dice así: porque el temor, dice Job, que me espantaba, me ha venido. Dejémoslo ahí un momentito. Aquí habla de que él tenía un temor como espanto, como susto, un temor que no era un temor superficial, era un temor profundo. El temor que me espantaba me ha sobrevenido y aquí me ha venido, y aquí da a entender de que llevaba bastante tiempo
con este temor, Job? No era un temor de momento, sino que era un temor ya de tiempo. Se deduce del contexto y de la forma en que está escrito, porque el temor que me espantaba, o sea, había una situación latente, había un miedo a algo que no quería Job que se manifestara. Vamos a averiguar cuál fue ese temor que Job tenía. ¿Qué más dice? Sigue diciendo el versículo. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Precisamente como la fe, les estaba diciendo, la fe llama las cosas que no son para que sean. También sucede igual con el temor. Llama a las cosas que todavía no han sucedido y que tal vez no sucedan. Pero el temor hace que sucedan. Las cosas negativas, las cosas que no nos convienen, las cosas que nos afectan, las cosas de las cuales no quisiésemos nosotros tener nunca, posiblemente. Versículo 26 dice, no he tenido paz. Ante aquí, Job dice claramente qué ha pasado con ese temor en su alma, ¿no? En su mente. Pues no ha tenido paz. No me aseguré, es decir, tenía falta de tranquilidad. Ni estuve reposado, no tenía descanso. No obstante, me vino turbación, es decir, agitación, preocupación, angustia, desesperación e inquietud. Vuelvo a leer otra vez en los dos versículos, otra vez, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Ok, de estos dos versículos sacamos una conclusión, que Job tenía un temor profundo desde ya hacía bastante tiempo. Esta no era una situación de momento, era una situación ya muy posiblemente de meses o pueda ser y seguramente de años que Job estaba experimentando esta situación. Ahora, llama la atención la observación que Dios hace de Job cuando Job le dice a Satanás en versículo 8 del capítulo 1. Dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vemos que la justicia y perfección de Job, a la cual hace referencia en este versículo de parte de Dios, es un enfoque a la consagración y a la dedicación a Dios y no tanto a que Job no tenía fallas o no tenía faltas que pudieran ser graves, como es el caso que se nos presenta a nosotros ver que precisamente Job tenía un temor profundo. Ahora, Dios lo califica y dice que él es un varón perfecto y recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Es decir, era una persona consagrada y dedicada a Dios. Y no había otro como él. Era una persona con una relación bastante fuerte con Dios. Sin embargo, no era perfecto, así como no es perfecto ningún ser humano. No era justo por sus propias obras, era justo porque Dios lo justificaba, por la cercanía que tenía de relación con él, pero no era justo por sus propias obras. La palabra de Dios claramente dice que no hay justo ni aun uno. Veamos en qué consistía el temor que abrumaba a Job. Job capítulo 1, versículo 5, y dice así, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, días de fiesta, Job enviaba y los santificaba. Okay. ¿Qué pasaba acá? Okay. Los hijos frecuentemente hacían fiestas, fiestas que no eran fiestas para Dios, eran fiestas carnales, fiestas humanas, fiestas así como las hace pues hoy actualmente el mundo, eran fiestas que también hacían los hijos. Seguramente, al igual que hoy, pues había licor,
No sabemos si había en aquellos tiempos droga. Pudiera ser algún tipo de ingrediente que hacía que pues perdiesen ellos la timidez y estuviesen más alegres en sus emociones y hacer la fiesta. Entonces Job aquí tenía la siguiente experiencia cuando estas cosas sucedían. Dice, y acontecía, vuelvo a leer Job capítulo 1, versículo 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, habiendo terminado los días de la fiesta que los hijos hacían, Job enviaba y los santificaba. Porque Job los santificaba, por así decirlo, los limpiaba, ¿no? Es decir, si habían cometido un pecado, Job siempre estaba al tanto de lo que hacían sus hijos. Vean ustedes aquí que Job enviaba y los santificaba. No sabemos qué enviaba. En Reina Valera dice que Job enviaba, no se sabe qué es lo que enviaba y lo santificaba. No sé, tal vez agua, de agua bendita, tal vez no sé qué pudiera haber enviado Job para santificar a sus hijos. Y se levantaba de mañana Job y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, conforme al número de los hijos, él ofrecía por cada uno de ellos un holocausto, es decir, un sacrificio de un animal, que ese holocausto era por el perdón de los pecados y para que fuesen limpiados de alguna manera de los pecados que pudieron haber cometido. Ahora, esto realmente la Biblia no lo enseña tal y como Job lo hacía. Y hoy algunas madres, y tengo la experiencia de alguien, por ejemplo, que ha orado y ha dicho, Señor, perdona el pecado de mis hijos, sin que los hijos estén arrepentidos. No, no funciona así, amados hermanos, no funciona. El pecado lo lleva cada persona. Los padres no pueden pedir que se limpien los pecados de los hijos cuando los hijos no se han arrepentido. Sin arrepentimiento no puede haber limpieza de pecado. El pecado está presente en la persona y es tomado en cuenta. Entonces no nos equivoquemos ahí. Allí que tenía Job aquí un problema conceptual, porque él quería que sus hijos fuesen limpios, pero sus hijos no estaban arrepentidos. No había arrepentimiento en ellos. Entonces dice acá que ofrecía holocaustos en la mañana conforme al número de todos ellos, porque decía Job, vea usted por qué hacía todo esto, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, vean, por eso mismo, quizá habrán pecado mis hijos, por eso ofrecía holocaustos, para que fuesen limpiados, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Es decir, habrán hecho cosas que a Dios no le agradan definitivamente. Habrán pecado, pero también blasfemado. No simples pecados, sino pecados espantosos. De esta manera hacía todos los días. Todos los días hacía Job eso. Todos los días hacía esto mismo. Es decir, ese era el temor que tenía Job. El temor que tenía Job era por el pecado de sus hijos. Esto muestra la preocupación constante de Job por la espiritualidad, podríamos decir, y el bienestar de sus hijos, reflejando su temor a que algo malo pudiera sucederles. Ahora, detengámonos un momento. Job era una persona millonaria en aquella época. Era una persona sumamente rica, con muchas propiedades, fincas, ganados, con mucho dinero, y con muchas casas, casas muy lujosas. Vivía Job excelentemente, bendecido, prosperado económicamente. Ahora, ¿a qué le tenía temor Job? Solamente le tenía temor a que sucediese algo con los hijos por los pecados que los hijos estaban cometiendo. Bueno, ya Job vemos que entendía el aspecto de que el pecado puede traer serias consecuencias espirituales y materiales. Ya Job entendía este concepto de la puerta abierta al pecado, que venían y sucedían situaciones que podían dañar a la persona, inclusive a nivel de salud. Así que pudiera Job estar preocupado por sus hijos, por su espiritualidad,
obviamente, que no estaban bien con Dios, también por su estado de salud también, pero creo y es obvio entender que Job también estaba cuidando sus bienes, tantos bienes que tenía, Job también estaba cuidando su riqueza, así que de alguna manera también podría haber tenido Job un efecto de los pecados de los hijos en cuanto a un problema que viniese afectar la posesión financiera y económica de la casa, de la familia. Es muy lógico pensar eso. Así que el temor es claro aquí de Job que era sobre sus hijos, pero ese temor se puede traducir también a un temor que pudiera tener él sobre su casa, porque era obvio pensar de que podía ser afectado económicamente en función de todo lo que tenía, toda la riqueza que él tenía en ese tiempo. ¿Cuál fue la prueba de Job? Ahora, eso es Job. Job, una persona perfecta, entendiendo lo que significa perfección, ¿verdad? La Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero no significa que no cometamos errores, no significa eso, sino que busquemos la excelencia. Sí, buscamos la perfección en el sentido de buscar la excelencia, pero no significa que alguien va a lograr la perfección. Mientras estemos en este planeta Tierra, mientras estemos en nuestra carne humana, pues no hay forma ni manera de que alguien sea perfecto en el sentido completo de la palabra. Dios habla con nosotros en cuanto a la perfección en relación de ser excelentes, de ser consagrados, de buscarlo a Él con un corazón sincero. En ese sentido, Job era perfecto en sus caminos. Sin embargo, tenía debilidades y tenía pecados. Y la gran debilidad de Job eran sus hijos y su temor era precisamente el estado espiritual de ellos, pero también la salud de ellos, la vida de ellos, pero también la parte material de sus posesiones y riquezas. Ok, ¿cuál fue la prueba de Job? Vamos a ir a Job capítulo 1, versículo del 9 al 11. ¿Qué sucedió? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Okay, esta es una situación de que Satanás se presenta delante de Dios para acusar al Hijo de Dios. Satanás se presenta delante de Dios para acusar a Job, para encontrarle la falta y que Dios, en base a su justicia, le dé permiso a Satanás de afectar a su hijo. Igual sucede ahora. De la misma manera, hoy también sucede lo mismo. Satanás anda buscando qué situaciones tienes tú, qué pecados, qué puertas abiertas abres tú para ir delante del trono de Dios a pedir permiso y causar un estrago, una situación, un problema en tu vida. Igual forma sucede actualmente. Entonces, y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ok, esto viene porque Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a Job que es perfecto, que no hay otro como él, que es temeroso y apartado del mal, temeroso de Dios, ¿verdad? No de temor de lo malo, sino temor de Dios en el sentido de respeto, consagración y adoración a Dios. Entonces aquí responde Satanás y le dice, bueno, es que tú le has dado favores, por eso es lo que pasa. Entonces le dice aquí en el versículo 9, y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él? Es decir, lo has protegido, a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra por la bendición que Dios le había dado que Job era un hombre que buscaba y se consagraba de corazón y buscaba a Dios. Entonces Dios lo había bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara.
Así que aquí Satanás cuestiona la integridad de Job al sugerir que Job teme a Dios, es decir, que le obedece y que lo respeta y que lo adora y lo busca solo porque ha sido bendecido y protegido por él. Satanás insinúa que si Job perdiera estas bendiciones, maldeciría a Dios, se apartaría de los caminos del Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Y Jehová dijo a Satanás, Job capítulo 1, versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Aquí quiero aquí aclarar algo. No fue algo que injustamente Dios se lo da, Dios le da a su hijo, lo entrega a Satanás así, con injusticia. No fue algo injusto acá. Okay, Dios es un Dios de justicia. Lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer por justicia. No es que Dios esté entregando a Job a Satanás. No es esa la situación. Sino que Job se entregó en las manos de Satanás. ¿Por qué? Por su pecado, por su puerta abierta, por el temor que él estaba manifestando, que es un temor profundo. Recordemos muy bien que él decía, el temor que me espanta me ha sobrevenido. Era un espanto para él y causaba serios problemas. Perdía la paz, perdía la tranquilidad, perdía el reposo y tenía turbación constante, es decir, tenía preocupación, angustia, desesperación, y que esto es algo que ya desde hace mucho tiempo lo venía experimentando Job. No era asunto de una semana, no era asunto de un mes, 2 meses, no, posiblemente años, con la actitud y la acción que tenían sus hijos pues a la hora de estar viviendo en este planeta, en esta tierra. No buscaban de Dios, se apartaban de Dios y hacían sus fiestas. Job tenía temor sobre sus hijos, se preocupaba mucho por ellos y allí sus emociones se vieron envueltas y entró el temor a su vida, lo cual era una falta de confianza en Dios y por lo tanto era un pecado, era una puerta abierta. Es decir, Job le dio entrada a Satanás a su vida. Job le dio un derecho legal a Satanás por el temor que tenía. No es que Dios entrega a Satanás. No es que Dios entrega a Job a Satanás, sino que ya Job estaba en las manos de Satanás. Ya lo que está haciendo aquí Dios es dándole permiso, eso sí, en base a la justicia de Dios, por el pecado que Job estaba cometiendo, le estaba dando permiso a Satanás para que actuara. Y de una forma, digamos que insinuativa, aquí Satanás le está pidiendo permiso, porque le está diciendo todas las cosas de que le ha dado Jehová a Satanás, a Job, en cuanto a las bendiciones que estaba teniendo. Aquí Satanás pues es un permiso que está pidiéndole a Dios de probarlo. Ok, vamos al versículo 12 otra vez. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. ¿Por qué? Porque Satanás dijo, no, tiene riquezas, tú lo has bendecido, tú lo has prosperado, por eso te sirve, por eso te respeta y por eso te obedece. Entonces, mira, pero todo lo que tiene está en tu mano. O sea, no es que Dios se lo entregó, sino que ya fue Job quien abrió la puerta y se entregó a sí mismo, sin tener esa conciencia, se entregó a sí mismo a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él, le dijo. Eso es en el versículo 12 del capítulo 1. Entonces salió Satanás delante de Jehová. Y en el capítulo 2, versículo 6 dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, no lo mates. Que guarda su vida. Él está en tus manos, mas guarda su vida. Así que el pecado que estaba cometiendo Job desde hace mucho tiempo era un pecado fuerte.
Era un temor profundo, con mucha raíz, con muchos males que le estaba provocando naturalmente, por así decirlo, a Job. Pero que aquí se abre el portillo espiritual, se abre la puerta en el mundo espiritual al tener Job un enemigo. Sí, andaba por toda la tierra buscando qué hacer y pues hacía y deshacía Satanás. Y llegó contento delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice, ¿no has visto a Job? Y Dios le dice, ¿no has visto a Job? Pero Dios sabía que también que Job tenía ese pecado. Satanás, que no es tonto, también sabe que tiene esa habilidad. Entonces aquí el Señor en su justicia le dice, bueno, Él está en tu mano. Yo no te lo estoy dando, Él está en tu mano. Pues haz y pruébalo. Y fue cuando vino la prueba de que él perdió sus posesiones, se murieron sus hijos, se ganó la repulsión de su esposa, y inclusive cayó enfermo y tuvo una enfermedad. Ahora, ¿pasó Job la prueba? Sí la pasó. Y mantuvo Job su integridad. Veamos la reacción inicial. Cuando Job perdió sus bienes y sus hijos, su respuesta demuestra una fe profunda. No denigró a Dios, no insultó a Dios. Fíjense ustedes, de estar teniéndolo todo, con riqueza, propiedades, a perderlo absolutamente todo, y no solamente las propiedades, sino también la vida de sus hijos y su propia salud. Entonces vemos aquí en Job capítulo 1, versículos 20 al 21, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, cuando perdió las propiedades de sus hijos, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vean aquí que Job expresa su dolor ante tal situación, que es normal que cualquier ser humano exprese dolor ante una pérdida como la que está sufriendo, pero también está expresando aquí que era algo que tocaba sus fibras más íntimas, ¿no? Que era algo que le dolió mucho. Y adoró. Vean qué interesante. Me recuerda esto a David, ¿no? Cuando David pierde a su hijo por el pecado que tuvo con Betsabé y que mandó a matar al esposo de Betsabé. El pecado que David cometió fue castigado por Dios, haciendo que perdiera David uno de sus hijos, que estaba pequeñito. Y después de haber perdido David su hijo, que su hijo había muerto, entonces en este caso David adoró a Dios. Aquí vemos la misma respuesta en cuanto a Job. Job adoró a Dios. Vuelvo a repetir, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Con dolor, pero adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Wow, qué increíble. Realmente supera todo tipo de mentalidad, todo tipo de santidad que uno podría creer que alguien pudiera tener o que uno pudiera tener. Realmente supera toda expectativa. Realmente la obediencia que tenía Job hacia Dios era pues asombrosa. No pecó con sus labios Job, a pesar de su sufrimiento físico y emocional. Job no maldijo a Dios. Cuando estoy diciendo maldecir, no es decir te maldigo Dios, no, sino es hablar mal de Dios. Maldecir es hablar mal de Dios. Él no habló mal de Dios. Job capítulo 1, versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y también en Job capítulo 2, versículo 9 al 10, cuando se acerca a su esposa, dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Dice, ¿aún le eres fiel a Dios? Porque también después de haber perdido todo, haber perdido sus hijos, y después de todo eso,
él cayó enfermo. Aún todavía mantienes tu obediencia a Dios, mantienes tu integridad, le dice, maldice a Dios, le dice su esposa, y muérete. ¿Quién quiere tener una esposa así? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, es para quitarse el sombrero delante de Job. Con razón, el Señor había dicho, no hay otro como él en toda la tierra. Un hombre pues perfecto, un hombre justo, no porque no cometiese error, pero sí tenía un pecado grave también. Reconociendo la soberanía de Dios, veamos a Job reconociendo la soberanía de Dios. Job capítulo 13, versículo 15, dice, Job continuó, afirmando que esa soberanía y justicia de Dios, incluso sin entender el motivo de su sufrimiento. Y dice, por ejemplo, en Job capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, hablando de Dios, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Es decir, no me voy a quedar callado por lo que está pasando. Defenderé mis caminos. Es decir, yo creo que he actuado bien. Y Job pues estaba engañado, porque él creía que había hecho todo correctamente, pero no se había percatado de la desconfianza que tenía hacia Dios al estar preso de la forma en que estaba preso por tanto tiempo de las garras del temor. Veamos la respuesta final del arrepentimiento y lo que entendió Job con todo lo que le ocurrió. Job capítulo 42, versículo del 5 al 6, dice al final, dice aquí al final del libro, Job reconoce la grandeza de Dios y se arrepiente de su falta de entendimiento. Aquí dice en estos versículos, Job 42, del 5 al 6, ya te había oído, solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora comprende de una forma sobrenatural, diríamos, a Dios de una forma más profunda. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice Job, así que tiene un arrepentimiento por su falta de entendimiento. Se está arrepintiendo él por no entender a Dios, porque lo entendía de una manera que no era la manera correcta, y Dios se hace ver y le enseña a través de su sufrimiento, su situación, delante de quién está y delante de quién él sirve. Veamos la restauración y la bendición de por qué Dios lo gradúa. Él pasa la prueba, y después de una prueba que es pasada delante de Dios hay una gran bendición. Así que Dios restaura a Job y le da el doble de todo lo que había perdido. Veamos esto en Job capítulo 42, versículo 10. Dice así, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, le duplicó todo. Lo había perdido todo, pero después Dios le dio el doble de todo. Ahora, no es que Dios se la quitó. Dios no le quitó a Job sus propiedades, ni mató a sus hijos, sino que eso fue obra de su enemigo. Fue la gran puerta abierta que tuvo Job. No la cerró a tiempo, se arrepintió mucho tiempo después, así que sufrió toda la consecuencia completa de la puerta abierta, del pecado que él estaba teniendo. Después él lo comprende, pero mucho más adelante. No lo dice de una forma exacta, la Biblia no lo especifica claramente que él estaba arrepentido ya de sus temores, pero es obvio y entendible de que él ya arregla las cosas como deben de ser. Él aprende la lección porque ya Satanás no lo vuelve a atacar. Job no solo pasó la prueba, sino que a través de su sufrimiento y perseverancia,
demostró una fe inquebrantable, ¿sí?, en Dios, lo que le llevó a una comprensión más profunda de la naturaleza y la soberanía divina. Aquí Job sale con una mayor fe, demuestra y aprende a desarrollar una mayor fe, una gran fe en Dios. Para eso recibió esa prueba, para corregir su error y aumentar su fe. Y también es lo mismo para nosotros, amados hermanos. Las pruebas que nos vienen es para corregirnos. Toda prueba que nos viene no viene las pruebas porque Dios simplemente quiere probarnos. No es así de simple la situación. Dios es justo. Si tú no mereces ningún tipo de escarmiento, si Satanás no puede tocarte porque Dios le prohíbe a Satanás tocarte. Pero si tú tienes una puerta abierta, entonces hay un permiso. Entonces hay un peligro que se puede manifestar en tu vida. En este caso, pues perder la salud, como en el caso de Job, o perder también las posesiones, o perder familia. Había ese temor en Job y lo que Job temía le sucedió. Aunque él no entendió que ese temor que temía, ese temor que tenía, era una puerta abierta. Él creyó que la puerta abierta la estaban haciendo sus hijos. Y sí, era cierto. Sus hijos estaban teniendo una gran puerta abierta. Pero era más delicado la puerta abierta de Job, porque Job era enemigo acérrimo de Satanás y Satanás era enemigo acérrimo de Job. Entonces, en ese sentido, a quien quería afectar Satanás no era tanto aquellos que estaban, por así decirlo, los hijos de Job, aunque sí murieron, pero fue con el fin de afectar a Job, para que Job maldiciese a Dios, para que Job se apartara de Dios, para que Job desobedeciese a Dios, para que Job dejara de ser fiel a Dios. Ese era el propósito de probar a Job. Conclusión y recomendaciones que podemos dar y aprender de esto. Bueno, la historia de Job nos presenta la importancia de enfrentar nuestros temores y cómo estos temores pueden llegar a ser muy destructivos. Un solo temor, como en el caso de Job, vean todo lo que pasó. Si tienes algunos de estos síntomas, de los síntomas físicos que hablé, como dolores de cabeza, problemas estomacales, problemas físicos de los cuales estuve hablando al inicio de este mensaje, es posible que se deba a temores que estés cobijando o alimentando. Esta situación del temor que pudiera uno estar teniendo anula la fe a tal grado que quita toda efectividad espiritual que pudieras tener. Tú tienes una autoridad como hijo de Dios, ¿sí? ¿Tienes autoridad sobre Satanás? Sí la tienes. ¿Tienes autoridad sobre los demonios, espíritus malignos? Sí la tienes. Pero si tienes una puerta abierta, si tuviese, por ejemplo, el temor como puerta abierta, eso te quita efectividad espiritual. Te anula la autoridad que pudieras tener. Entonces, cuando tú no sabes, no entiendes, porque no te analizas, porque no verificas qué puertas abiertas estás teniendo, en este caso el temor, tú estás teniendo algún temor, lo ves muy normal, y a la hora de que quieres reprender a Satanás y echar fuera y corregir alguna situación por una orden de autoridad, por palabras de autoridad que tú digas, no funciona. Entonces, porque pierdes efecto espiritual, la efectividad espiritual se pierde por el pecado. Tú puedes creer que estás bien porque adoras, porque asistes a la iglesia, porque lees la Biblia, pero estos temores te hacen de muy poca utilidad a toda la actividad religiosa que tú estás teniendo. Anula la fe, anula todo lo que vayas a hacer. Si cantas, si adoras, si alabas, si trabajas para Dios incansablemente, está anulando esos temores, todo lo que estás haciendo. El temor anula tu vida espiritual y abre puertas para caer bajo el ataque del enemigo. Así, de esta manera fue atacado Job. Cuando nos percatamos
de que algo que no queremos pueda ocurrir, debemos inmediatamente ponerlo en las manos de Dios. Esta es una recomendación. No podemos estar viviendo bajo un temor o bajo un principio que puede generar un temor. Toda situación que creemos que nos pudiera ocurrir, que no es buena, inmediatamente tenemos que llevarlo a la presencia de Dios para que no se convierta en un temor en nuestra vida. Sí, es una situación que vemos, sí, pero no vamos a evitar que se convierta en un temor. Tenemos que llevar a Él toda carga. Tenemos que llevar a Él, a su trono, a su presencia, todo estrés, entregarlo. Tenemos que llevar a Él toda preocupación, quitarnos el paquete que cargamos, quitarnos el peso que cargamos, la ansiedad, todo. Tenemos que entregarlo constantemente a Dios. Toda preocupación, toda inseguridad, tenemos que entregarla a Dios. Tenemos que estar y permanecer libres, libres de todo temor, para estar entonces con puertas cerradas. Luego de eso, decidir confiar en Dios. Al entregar todo esto, tenemos que confiar en Dios de que Él se encargará de la situación. Esto tampoco es un antídoto a que algunas cosas que no queremos que ocurran, pues ocurran. Pero sí es un antídoto para evitar estar viviendo bajo la opresión del temor, lo cual causa todos los efectos negativos en salud mental, emocional y en nuestra conducta social, y más aún en el aspecto espiritual, que estamos mal espiritualmente sin saberlo, porque estamos engañados, porque estamos ciegos, porque no estamos viendo la situación de los temores que estamos experimentando y lo estamos permitiendo, dándole oportunidad a Satanás, a nuestro enemigo, a nuestro archienemigo, que venga y nos ataque y se aproveche de nosotros. Esto, además de anular la fe, en cuanto al temor que anula la fe, es una de las razones por la que creemos a veces que tenemos nosotros mucha fe, engañándonos a nosotros mismos al vivir bajo presiones de temor y miedo. Sí, yo tengo mucha fe, pastor, sí, pero si estás viviendo bajo presión de temor y miedo, emociones que estás experimentando, eso está anulando completamente tu fe y tu vida espiritual. Si queremos aumentar nuestra fe, definitivamente debemos erradicar todos nuestros temores. Aprendamos muy bien esta lección. Si queremos aumentar nuestra fe, no solamente vamos a consagrarnos a Dios, claro que sí, va a aumentar nuestra fe si nos consagramos a Dios, pero tenemos que cerrar las puertas, amados hermanos. Si hay temor, tenemos que arrepentirnos de ese temor, entregar toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés y todo temor en el trono de Dios y confiar en Él, de que Él nos va a ayudar. Todo temor debe ser sustituido por confianza en Dios. La Biblia nos dice que no debemos de temer porque Él está con nosotros. No te olvides de eso. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ten fe en Él, ten confianza en Él, y recuerda que el amor echa fuera el temor. El amor que tú le tienes a Él y que Él te tiene a ti, eso echa fuera el temor. Así que ama a Dios y permite ser amado por Dios. Repasa cuánto Dios te ama y aférrate al amor de Dios, pero también cierra la puerta. No permitas estar en un estado emocional de temor y miedo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hemos aprendido en este día la importancia de estar libres de todo temor en nuestra vida. Así que vamos a analizarnos, Señor. Vamos a inspeccionar, examinar, reflexionar sobre qué temores pudiéramos estar teniendo, para luego de hacer esa lista de los temores que están, y si hay algo en lo cual tenemos duda, que creemos que tal vez sí, que tal vez no, mejor lo ponemos, lo escribimos en una hoja para tener después una reunión contigo. Con esa hoja nos vamos a reunir contigo, Señor,
y vamos a pedirte perdón por cada uno de esos temores y vamos a poner nuestra confianza en ti nuevamente, Señor, para que la fe sea restaurada y, Señor, y cerrar las puertas a nuestro enemigo. Gracias, Señor. Todo es para la gloria tuya, pero también para la bendición nuestra. Te alabamos y te bendecimos por ser un Dios de justicia. Sí, que si cometemos algo malo, hay cosas que tenemos que sobrellevar, pues las consecuencias. Pero también, Señor, nos acercamos a ti con humildad, tú nos muestras qué errores podríamos estar cometiendo, como es en el caso de esta predicación que hemos estado recibiendo, donde tú nos estás enseñando que no debemos tener temores porque eso abre puertas que pueden ser muy peligrosas en las manos de nuestro adversario. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad y por la bendición de ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.